fue el que propició el desarrollo tanto de la seguridad como de diferentes escuelas, ¿sí? La apertura de diferentes escuelas para las zonas y sobre todo los destacamentos rurales, los mencionaban ellos, ¿no? Que fue aparejada, obviamente, con diferentes otras instituciones del Chaco que iban empujando al desarrollo de diferentes instituciones para que pudieran acelerar de alguna manera el progreso y el orden del territorio. Eso sería por un lado, ¿no? Lo que llevó a que estas diferentes políticas y acciones político-estratégicas que se desencadenaron en esos años, que sucediera más adelante la segunda oleada inmigratoria, ¿sí? que recibió el Chaco, segunda si mal no recuerdo, para a partir de la década de 1930, ¿sí? Donde comenzaron a llegar mayoritariamente personas de origen eslavo, ucraniano, los polacos, yugoslavos, checoslovacos, búlgaros, húngaros, que se asentaron en las colonias del centro chaqueño, ¿no? Y que todo eso contribuyó al gran crecimiento demográfico que tuvo luego el Chaco, ¿sí? Y que hoy nos constituye como este crisol de nacionalidades que somos. Y en cuanto a tu trabajo de investigación que fuiste recuperando, llevando adelante, ¿qué familias pioneras te acordás? ¿Qué anécdotas de ellos? Y que ayudaron a hacer las primeras memorias de este Puca naciente. Ujú. Y hay muchas familias, hay algunas que obviamente al pasar tantos años, los nombres al no quedar escritos en algún documento o algo por el estilo, se fueron perdiendo, inclusive aquellas personas que tenían los datos fueron falleciendo y se llevaron toda esa información consigo. Y al no quedar como descendiente o haber transmitido esa información es como que se fueron perdiendo muchas historias, lo cual no significa que forme parte que no forme parte, perdón. Entonces, hay muchas historias, inclusive en el libro histórico del Puca, que no sabemos bien quién transmite esa historia, sí se puede inferir quiénes la escriben. Se menciona que en la zona que estaba mayormente poblada por pueblos originarios, en aquel momento cuando se da origen a la colonia, y allí se menciona que el origen de la colonia se cree que es entre el año 1890 y 1910. Se cree que en esa época se fue dando como fundación a una colonia que nunca, no todo el tiempo se llamó el Puca, ¿sí? Sino que en su momento se llamaba Pampa Los Guanacos, porque al parecer los vecinos de las zonas se manifestaban que en un determinado momento la zona estaba poblada por este estilo de animales, por esta especie animal, los guanacos. Pero claro, con la llegada de otras familias, ante la necesidad de tal vez de subsistir, estos animales fueron quedando extintos hasta desaparecer. Y entre diferentes familias estaban personas, como te mencionaba, de origen quechua, ¿sí? Por originario de origen quechua, que es lo que menciona la historia. La verdad que no tengo otros datos arqueológicos, no sé si alguien en algún momento me podrá ayudar a determinar eso, un arqueólogo aquí presente. Y también originarios de la provincia de Santiago, estaban poblando esa zona e inmigrantes, ¿sí? Muchos apellidos, si te tengo que mencionar, apellidos como Cabrera, Ledesma, son los que resaltan en estas historias que están escritas en el libro histórico de la escuela, que hoy en día en la fuente, que en ese momento fue, en el momento en el que yo fui buscando datos más certeros, fue una gran fuente primaria de investigación y que aportó datos. Eh, bueno, Cabrera, Ledesma, Charín, ¿sí? Y entre los sirios libaneses se menciona mucho el apellido Dahruch, bueno, Getab, porque se cree que como que llegaron en la misma época, Ávila, entre otros tantos, y que luego en el libro, para aquellas personas que quieran leerlo,
a mí me pareció también importante esto que vos mencionabas, ¿no? Poder darle voz a historias de personas que tuvieron gran influencia en el desarrollo tanto de la institución educativa como de la zona. Y aparecen apellidos como Kelm, Kelber, Schlenker, ¿sí? ¿Qué más? Que son apellidos que funcionan, que aparecen con mucho ímpetu entre tantos otros apellidos de familias, y particularmente en el libro se relata la historia de ex alumnos de la escuela, como también de vecinos de la zona, que inclusive una de ellas, una ex alumna, me pudo brindar con mucho entusiasmo y obviamente emotividad la historia de su familia que vivió, que creció allí en el Puca, que es María Kelber. Sí, ella vino para la presentación de libros desde Buenos Aires, ella se fue muy joven a Buenos Aires, no volvió, y obviamente todo ese poder regreso a su tierra, donde creció, donde jugó y donde transcurrió toda su infancia, que para ellos lo más importante, lo más lindo que había era ir a la escuela, ir a su escuela, como este espacio de contención, de encuentro, ese espacio de no es la escuela del paraje, sino que es mi escuela, esa parte constitutiva de uno. Entonces, hay historias muy lindas para conocer, historias duras, pero también historias muy lindas. También está la historia de, bueno, de parte de la familia Dasgruch, de la familia Getab, de la familia Kelm, de Emilio Kelm, de la familia Kelber, de la familia Schlenker, Schlenker-Bethke, y de tantos otros apellidos que la verdad que sí, seguramente si me pongo a mencionarlos ahora, yo de alguno estoy más que segura y pongo las manos al fuego que me olvido, pero que los invito a que puedan leer el libro, que van a encontrar muchos allí, y que inclusive hay muchos otros apellidos que fui conociendo en luego de publicado el libro, me fui encontrando con personas que también me comentaban que pasaron, que su familia había pasado por el PUC, judíos inclusive. Ahí era muy interesante el desarrollo del paraje por el cúmulo de eventos memorables que sucedían allí, desde la participación y la muestra de emblemáticas obras de teatro, que venían figuras teatrales muy importantes de la provincia e inclusive de Argentina, de bandas musicales también muy importantes del folclore en aquel momento, de la zona, campeonatos de fútbol, carreras de caballos, domas de caballo, también las primeras domas se realizaban allí, y también estaba con esta historia hay una historia muy rica y muy interesante de ser conocida también, que es la historia eh, se menciona al primer director y fundador de la escuela, ¿sí? El señor Adriano Ruti. Adriano Ruti era un uruguayo, un docente que por vocación iba por Argentina, abriendo picadas en medio de los montes y asentando escuelas. Y allí traía a los hijos de los diferentes alemanes, eh, originarios de las zonas también, y de hijos de inmigrantes, para poder enseñarle, ¿sí? Enseñarle a leer y a escribir. Y este hombre, que era hijo de suizos, ¿sí? Se asentó en el Puca y creó, se cree que inclusive el primer edificio de esa escuela, ya como que me estoy adelantando un poquito a la historia, pero el primer edificio fue una escuela rancho, y esa escuela rancho en realidad era la casa de este señor, que dio lugar a albergar, y él salía a recorrer la zona y traía a los hijos de los diferentes inmigrantes para enseñar. Y entre ellos me contaba luego su bisnieta, con quien tuve contacto, que su papá, nació y se crió en la zona del Puca, él le contaba que ellos vivían allí en la zona, vivían como en una picada, que la fueron limpiando, todo a hacha y a pulmón, a tumbar plantas, a hacer pampa, y que por las picadas cruzaban turcos,
ellos le decían los turcos, pero en realidad eran árabes, que eran muy comerciantes. Ellos tenían sus comercios de ramos generales, y ella me lo decía en un tono tan gracioso, pero ella me decía que se le acordaba tan patente lo que le contaba su papá, y hasta lo decía con un tono de esa mezcla entre árabe y español, que vendían navajas para afeitarse, para rasurarse, para verse esplendoroso y majestuoso como un digno caballero, y cuestiones por el estilo, pero todo con esa mezcla de idiomas que andaban por la zona, y que a mí me llevaba a pensar y decía, qué lindo y qué arriesgado habrá sido en ese momento vivir en un lugar así y hacer esto. Entonces hay historias muy lindas para que son contadas allí, y historias de inmigrantes que llegaron, que, 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 que se desarrollaron allí. Está la historia inclusive de mi tatarabuelo, como de este señor Dasruj, de los cuales de ninguno no hay muchos registros. Y eso es lo que llama la atención. No sé si los árabes eran muy cerrados o por qué el tema, pero no había registros casi, y el oficio de ellos y lo que los caracterizaba era que abrían importantes negocios de ramos generales, y, y que vendían de todo, desde telas, mercadería, artículos para la confección de ropa, como para la confección de elementos de talabartería, el trueque que hacían de mercaderías. O sea, si yo te abastezco a vos, pero vos abastecerme de mercadería a mí, ya sea con la compra de algodón, la compra de elementos lácteos, porque había familias, como era la familia Schlenker-Bethke, que se dedicaban a la producción de lácteos y a la cría de caballos. Entonces, y a la carpintería. Entonces, habían tantas personas profesionales por sus oficios en la zona, que todos se juntaban y cada uno tenía una especialidad. Y así construían historia, construían instituciones, y eran figuras que participaban en la zona. O la figura de Emilio Kelm, ¿sí? También un inmigrante alemán que llegó y se instaló en la zona junto con su familia, y que tuvo gran influencia en lo que fue la construcción de la escuela. O sea, que hasta tenían conocimientos arquitectónicos y de construcción, de herrería, de carpintería, como ya te había mencionado, y lo hacían con tanta prolijidad y tanto profesionalismo y delicadeza, que asombraba a toda la zona. Y a cada uno era un fenómeno en lo que hacía, como se puede decir. Y es muy interesante. Yo lo invito, hoy se los menciono así por encima, y de manera muy resumida, pero los invito a leer el libro, y menciono y voy a seguir resaltando. Eso fue un puntapié a la gran historia que tenía el Pucá. Eso no significa, allí no está todo. Y no sé si se va a llegar algún día a poder recolectar todo. Pero es un puntapié de historias de personas que conformaron, y hay tantas otras personas que pasaron por la zona y que tenían gran influencia, entre ellos judíos como los Kaplan, los Bursuk y los Meyer. Eran judíos que pasaron y se sentaron unos años en el Puca, y que luego tuvieron gran influencia en la creación de bibliotecas en la ciudad de Charata. Entonces, hay mucho protagonismo de personas que fueron dejando huella y abriendo caminos por diferentes zonas, y entre ellos está la historia de estas familias, que creo que es tan hermoso conocer, la historia inclusive de los Balic, Roberto y Humberto Balic también. Ellos tenían negocios de ramos generales en la zona, la cría de caballos, amansaban caballos, los carpinteros, los labradores. Era maravilloso conocer la historia de tantas personas que tuvieron gran influencia, e inclusive después la vinculación de estas personas con la Juventud Agraria Cooperativista de las Breñas, la participación en política y económica que tenían esta figura en lo que fue el desarrollo, inclusive también después de la ciudad, su participación comunitaria, muy interesante para que puedan leerlo.